Con una pluma y tinta sobre papel se ilustró el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano en el famoso Hombre de Vitruvio de 1490, acompañado de las notas anatómicas de Leonardo da Vinci, una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas ad quadratum. Entre las páginas 36 y 37 de su libro de notas B, Charles Darwin escribiría en 1837 lo siguiente: «Pienso, el caso debe ser que una generación entonces debería tener tantas viviendo como ahora. Para hacer esto y tener muchas especies en el mismo género, como es, requiere de la extinción. Así, entre A y B, inmensa brecha de relación, C y B, la mejor graduación, B y D, distinción bastante mayor. Así se formarían los géneros, teniendo relación con tipos antiguos con varias formas extintas». O algo así. Gracias en gran parte a la atención de Camilo Golgi, Santiago Ramón y Cajal dibujó trazo a trazo, corte a corte histológico, muchos de los tipos neuronales del cerebro. Se enfrentó de esta forma a la teoría reticular y demostró la doctrina de la célula, postulando que las neuronas son células discretas y no conectadas en forma de tejido, entidades genética y metabólicamente distintas que tienen cuerpo y expansiones, y que la transmisión neuronal es siempre desde las dendritas al soma y luego a las arborizaciones del axón. ¿Qué tienen en común todos estos episodios de la historia de la ciencia? Las bellas y necesarias ilustraciones que lo acompañan. Una imagen no solo vale más que 1000 palabras. Además nos ordena la mente, crea en nuestro cerebro un precedente muy poderoso. La mayor cantidad que llega a nuestro cerebro de información es a través de la visión, y por tanto la comunicación visual es una de las formas más poderosas de hacer llegar nuestras ideas. Bienvenidas a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting. Y yo soy Óscar Huertas, CEO de La Niaquea, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional. Joder, hoy un tema que si te digo que no tengo ni idea, me quedo largo, ¿sabes? A mí me encantaría saber dibujar y saber plasmar en papel o en el ordenador o donde sea muchas veces las ideas que tienes, porque hay veces que dices, se me ocurre una idea, pero no sé hacerla. Cuando haces un dibujo y un niño con año y medio, tu hijo te dice, papá, te he dicho que dibujaras un perro y eso no es un perro, tienes un grave problema, ¿no? Es como... Pues ese es mi nivel, ¿vale? Ese es mi nivel, así. Yo a tanto no llego, o sea, yo todavía un cisne sé hacer lo que se reconozca de una grulla, de un tal, pero sí, no, la parte de ilustración no es lo mío. Lo que sí es que he tenido que recurrir muchas veces a ilustradores y más o menos sí que tengo controlado un panorama de ilustradores que me gustan, cómo dibujan, cómo trabajan, porque en muchos trabajos que me encargan necesito la parte de ilustración, necesito hacer carteles, necesito hacer una imagen corporativa, etcétera, y al final tengo que recurrir a ellos, y sí que con el tiempo he aprendido a más o menos hablar su lenguaje un poquito y saber explicarle lo que quiero, que no es fácil, que a veces no es fácil. Bueno, pero para eso que sean científicos, como bien nos han dicho nuestros invitados, nos ha dicho Miriam y nos ha dicho Carlos. Sí. Y nada, vamos con la entrevista, pero antes la colaboración que tenemos con el máster, hay que decirlo. La colaboración que tenemos con el máster, que es importante, esa colaboración que tenemos con el máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco, en el que hay mucha gente, algunos que dibujan muy bien, por cierto, que están haciendo el máster. Bueno, nada, vamos con la conversación. Vamos dentro. Pues vamos con el tema de hoy, ya hemos dicho, vamos a hablar de ilustración con dos cracks, con Carlos Pazo y con Miriam Rivera. Carlos Pazo, que es ingeniero, divulgador, ilustrador, en redes sociales es Mola Saber,
también está en el podcast Radio Skylab y también escribe libros que, según mi chica, están bastante bien. Así que si lo dice ella, es que seguro que está muy bien. Para peques. Hola, ¿qué tal? Buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, encantado de estar aquí. Viendo caras amigas es estupendo. Y por otro lado tenemos a Miriam Rivera, que es bióloga y divulgadora científica especializada en ilustración con cómics. En redes sociales es Miriam RIIG y también creadora de Biomix, ¿no? Es tu proyecto de cómics. Sí, Biomix, biología en cómics. Pues genial. Y luego el equipo habitual que tenemos a Enoch, que ya sabéis que algunas veces viene, otras no, pero hoy lo tenemos aquí para hablar de ilustración. Muy buenas. Y como siempre, a Óscar, que ya lo habéis escuchado antes, pero bueno, le vuelvo a dar la bienvenida. Pues vamos con el tema. Y siempre, primera pregunta, para situar un poquito, ¿cuál es vuestra situación laboral? Carlos. Empiezo yo, por ejemplo, ¿vale? Yo ahora mismo, aunque haga divulgación, mi trabajo, tengo un trabajo, no estoy en el paro, ese es el primer dato que hay que dar, es que soy diseñador de productos digitales. O sea, a pesar de haberme formado como ingeniero, al final la vida me ha llevado a ser diseñador de productos digitales, que es básicamente los que prototipan las herramientas, aplicaciones y demás que usamos todos en el día a día. En mi caso en concreto, para una empresa. Uh-huh. ¿Miriam? ¿Y Miriam? Pues, a ver, siempre me cuesta mucho decir cómo estoy. Ahora mismo estoy contratada, por un lado, en la Asociación Catalana de Comunicación Científica, pero a la vez soy autónoma para poder dibujar mis cómics de divulgación científica. Aunque lo de contratada ha sido hace poco. Antes, para la asociación, también trabajaba como autónoma. Yo creo que el perfil ese de contratada media jornada y autónoma otra media es bastante común, ¿no, Óscar? Sí, lo tenemos por aquí unos cuantos. Sí, algo me suena también. Es que creo que aquí tanto Óscar como Enoch tienen ese perfil, con lo cual... Pues vamos a entrar en el tema ya. Sí. ¿Arrancas tú, Óscar, o yo? No, iba a preguntarles que nos dijesen un poco el tipo de ilustraciones que hacen, porque no es lo mismo hacer una ilustración estática que una ilustración dinámica, que dibujo, que cómic, que nos contéis un poquito qué tipo de ilustración hacéis vosotros. Vale, a ver, me cuesta un poco porque yo experimento bastante en molas, aunque tengo un estilo bastante definido. No sé cómo llamarlo, a lo mejor Miriam me puede ayudar aquí. Es una ilustración muy, muy ligera, muy sencilla para todos los públicos, muy colorida y ligeramente infantil y cookie, podríamos decir, precisamente porque me interesa que llegue a quien... Eso no caduca, ¿no? Y no tiene edad, por eso me ha acogido a ese estilo. Y por otro lado, porque es sencillo y bueno para sintetizar ideas. Entonces, ese sería más o menos el estilo de Mola Saber. Ya, es que aquí el tema es que creo que Carlos y yo tenemos un estilo bastante parecido en cuanto a definición en este sentido. Es decir, es mono, es cookie, es divertido, hace gracia, tiene sus toques de humor. En mi caso y también en el de Carlos, aunque es mono, a veces tiene como algún toque un poco, ¿cómo decirlo?, sórdido, por así decirlo. Siempre hay como algún puntito de humor... ¿Sabéis? Sí, yo a lo mejor en las expresiones exageradas de alguna cara que puede resultar un poco turbia, alguna... Sí, sobre todo para enfatizar mensajes, ¿no? Es que realmente lo has dicho, nosotros dos usamos estilos muy parecidos. Es verdad que tú desarrollas mucho más la temática de cómic y storytelling, y a lo mejor yo voy a viñetas mucho más concretas, ¿no? Aquí podríamos entrar después a hablar del tiempo que lleva y por qué un formato u otro y esto, que es muy interesante. Pero sí, en esencia el estilo es estilo cookie turbio, no sé, vamos a dejarlo así. Sí, aparte es lo que ha dicho Carlos. Yo lo que veo en su trabajo es que hace bastante más viñetas, o sea, un único cuadrado o a lo mejor varios, porque a veces también haces una secuencia un poco más de storytelling, como con 4 viñetas, por ejemplo. Uh-huh. Yo normalmente hago mis cómics de una página y no suelo hacer las viñetas, digamos, todas cuadradas, sino que intento crear una composición con las viñetas más largas, más estrechas, con diferentes formas, de manera que todas hacen un todo dentro de esa página. Pero bueno, que siempre puedo coger y esas viñetas adaptarlas a un formato cuadrado porque para Instagram, por ejemplo, en los posts vienen muy bien. O para
otras publicaciones, otras redes sociales. Bueno, pues, sí, justamente, ¿no? Ese sentido práctico es el que me lleva al formato cuadrado, pero en realidad la diferencia de formas de las cajas del cómic que usas tú enfatiza mucho más el mensaje que quieres, la composición la hace mucho más interesante, entonces casi que a veces el medio elige el formato, depende del trabajo que quieras hacer. Sí, a mí también es que este tipo de páginas o la forma de componer las viñetas me viene porque siempre me ha gustado mucho el manga y de hecho tuve un tiempo en el que hacía formación en manga, o sea, iba a un curso. Estuve 4 años, desde sexto de primaria hasta tercero de la ESO. Un tiempo, dice, como el que hace un curso de verano, un tiempo, 4 años. Es que para mí era como un extraescolar, porque al final era pequeña, era adolescente. A mí me encantaba, pero a mí me viene mucho de esa parte. Pues... esto que estáis hablando, de este estilo viene, digamos, porque os sale a vosotros por el mensaje que queréis transmitir, o viene de los encargos, digamos, oye, te encargo este trabajo y yo para este trabajo busco la forma, o es un estilo propio, ¿cómo lo desarrolláis? ¿Cómo es eso? Bueno, por mi lado y en mi experiencia, es que en realidad Mola Saber siempre ha sido una plataforma para mí de experimentación también, ¿vale? De hecho, yo no suelo aceptar encargos de ilustración, boom, ¿no? Es como, ¿qué? Sí, pero si estamos aquí hablando de ganarnos la vida con el dibujo, pero se trata un poco también porque, bueno, ahora lo hablo, por eso me he enfocado en los libros, que es, digamos, el medio donde me semi-profesionalicé, por así decirlo. Entonces, en mi caso concreto, el formato es una combinación de tiempo disponible, porque como ya dije al principio, tengo un trabajo que me encanta, pero es un trabajo que resta horas al día. El otro es simplicidad para dar un mensaje directo, que funciona muy bien en redes sociales, ¿vale? Y luego lo que hablábamos del formato, para mí el tiempo suele condicionar mucho el formato. Hay veces que me permito el lujo de experimentar más y me salen otras cosas, ¿vale? Pero en principio, en mi caso concreto, el tiempo ha sido muy definitorio para elegir el formato. Por supuesto, con el tiempo he ido evolucionando. Al principio utilizaba líneas más tenues, ahora utilizo líneas más gruesas. Hay razones para eso. También ahora la saturación de colores que uso ahora es mucho más fuerte y llamativa que antes. Es en parte también un poco por las propias estadísticas que recibo y que utilizo pues, para mejorar mi marca / producto en el medio en el que lo vuelco, que son las redes sociales. Muy interesante, es la punta que acabo de decir. Ir cambiando, pero también mirando lo que va gustando, ¿no? Si nos queremos ganar la vida, por desgracia, tenemos que hacer un poquito, entre comillas, lo que también va gustando más. Sí, esto quizás es un poquito de formación profesional, pero es que yo le doy muchísima importancia a las cifras. O sea, ¿cómo puedo llegar a conclusiones sin medir? Mido. De hecho, a veces es muy difícil medir, porque estamos hablando de un componente subjetivo aquí, que es traerlo de a lo mejor una lectura puede ser complicado, pero alguna brújula tienes que tener para mejorar, algo en lo que te tengas que basar, y precisamente eso es lo que hago en mi trabajo con las aplicaciones. Si resulta que yo pongo un botón en una aplicación que no me lo pulsa ni Dios, pues quito el botón, porque no lo está usando nadie. Pues con un poco con el formato de lo que sería las viñetas se ha ido puliendo en base a eso, por un tema de, vaya, parece que hay una tendencia a ser más compartido el mensaje presentado de esta manera que de esta otra. A veces me he equivocado, porque repito que a veces es difícil obtener una medida fiable de las estadísticas que te lanzan las redes sociales. Y luego hay herramientas y cosas que he probado, algunas son una mierda, otras están muy bien y tal, pero en el fondo también puedes caer en análisis parálisis, que es analizar demasiado y no te sirve de nada, y a veces simplemente tienes que hacer las cosas y para adelante. Y Miriam, ¿y tú, Miriam, tienes un estilo o vas amoldando un poco por los encargos? O porque tú sí que trabajas más por encargo. Sí, yo trabajo por encargos, pero de todos modos yo comencé mis cómics como algo propio y ya ahí pues empecé con este estilo cookie que, bueno, me gustaba, era sencillo, era resultón. Y bueno, también por la estética, como dice Carlos, es un estilo que abarca a mucha gente, no les extraño, ¿cómo decirlo? No les resulta
no atractivo a la mayor parte de la gente. Y poco a poco ha ido evolucionando, como dice Carlos, a veces pues he ido cambiando la forma en que hacía las manos o alguna otra cosita que haciéndola de otra manera me ahorraba tiempo y también quedaba muy bien. Y bueno, es un estilo propio. La verdad es que es un estilo que no cambio dependiendo del encargo. Lo que sí cambio dependiendo del encargo es, por ejemplo, la paleta de colores que utilizo. Por ejemplo, hace poco hice un cómic en el que quería separar muy bien como dos situaciones que vivía la protagonista. Una era el antes sufriendo una enfermedad y otra es después de, bueno, un tratamiento, digamos. La primera parte quería una paleta más fría, que fuera más triste, y la segunda la quería más cálida y más alegre. Entonces sí que tengo en cuenta esas cosas a la hora de escoger una paleta de color, pero el estilo suele ser el mismo. Yo creo que, y aquí os voy a preguntar, también como para que alguien que esté escuchando, ¿no? Creo que los ilustradores tenéis una ventaja o un inconveniente, es que si hacéis algo, deis con un estilo y deis con algo que solo hacéis vosotros, la gente va a querer ese producto. Y cuando quieren ese producto, como se dice, tenéis por la mano, ¿no? ¿Quieres esto? Pues o te lo hago yo o no te lo hace nadie. Aunque pueda haber luego copias y demás, pero como dibuja uno o el estilo de uno es propio, ¿no? Redactando artículos, haciendo vídeos, la cosa se va diluyendo cada vez más, pero yo creo que estos temas sí que son muy personalistas, ¿no? ¿O pensáis que no están así? De hecho, el estilo de Mola Saber es muy similar a otros que se ven por redes, ¿vale? Precisamente cuando caes en tal simplicidad, al final hay una, vamos a decir, convergencia evolutiva del estilo con relación a la solución que encuentras, ¿no? Tienes unas variables de tiempo y de propósito y las soluciones a las que llegas son más o menos parecidas. Entonces, pues yo podría citar que muchas veces me han preguntado, oye, ¿esta viñeta es tuya? Y no es mía, ¿no? A lo mejor es de Pictoline o de otras cuentas que descubro gracias a ellos o lo que sea. Yo ni digo ni desmiento que me vienen influencias de Mr. Wonderful y de Pictoline. Claro, es que son referentes, son muy buenos, sobre todo Pictoline, sintetizando, hay buenísimos ilustradores ahí, creo que son de México, un equipazo, y hacen un trabajo brutal. Entonces, yo creo que depende del ojo del que lo ve. Son capaces, realmente hay gente que me ha dicho, oye, que te han copiado esta viñeta, que han cogido, te han quitado el logo y la han subido a una página de estas de agregadores de memes y demás. Y resulta que sí. Entonces, voy a decirte que tengo un estilo muy parecido, pero supongo que hay las suficientes diferencias como para que algunos se den cuenta de que tiene su entidad propia. Sí, es cierto. A mí también me pasa, por ejemplo, hubo una vez que salió un cómic mío en un periódico y no tenía logo, pero por redes empezó a haber gente diciendo, este cómic es de esta chica. Y en efecto, era mío. Quiero decir que, tal como dice Carlos, aunque son estilos muy parecidos, mucha gente hace ilustraciones de este estilo. Creo que cada autor acaba desarrollando una pequeña diferencia que lo hace eso, diferenciarse de los demás, que sea su estilo reconocible. Vale, seguimos con preguntas. Que me ha encantado la primera introducción que habéis hecho, porque habéis tocado prácticamente todo lo que vamos a ir tocando, así que vamos a ir profundizando. Tenemos otra que es, hay que saber dibujar, o sea, ¿dibujáis mucho desde pequeño vosotros? Asumo que sí, o sea, esta creo que va a ser un monosílabo, ¿no? Y que si hay que saber dibujar mucho y muy bien para llegar al estilo, o soy dibujador, o sea, soy dibujante, es decir, yo sé hacer mi estilo y no me saque de aquí, o sois esa gente que dice, es que yo he dibujado de todo, ahora tengo mi estilo, pero soy un crack dibujando. Sé que no vais a decir soy un crack dibujando porque eso la modestia, pero eso, hay que dibujar mucho, hay que saber dibujar muchas cosas para terminar haciendo esto, o sé dibujar esto y ya está. ¿Empiezo yo otra vez, Miriam, o te toca a ti? A ver, yo sí, dibujo desde muy pequeña. Siempre me ha gustado mucho dibujar y leer cómics y dibujar cómics, ya os lo he dicho. Y yo creo que hace falta tener un recorrido dibujando, más que nada porque tú comienzas dibujando y a poco, incluso no hace falta un periodo de tiempo demasiado largo, incluso puede ser
un año, notas mucho la diferencia cuando has ido practicando. Yo veo mis primeros cómics y veo los últimos y a lo mejor los demás no lo perciben tanto, no lo sé, pero yo noto mucho la diferencia. Y a ver, yo he dibujado diferentes estilos. Yo puedo hacer un retrato realista de una persona, puedo dibujar manga, como he dicho, y puedo dibujar estas cosas cookies. Puedo darle color, puedo usar grafito y de hecho creo que es importante todo este bagaje, no solo por el trazo, sino porque tú cuando vas dibujando y vas viendo referencias, te vas educando de alguna manera, de forma que empiezas como a integrar aspectos sobre composición, sobre color. Mis paletas de color no son las mismas ahora que las que tenía al principio. Empiezas a utilizar el color de una forma más armónica. Las composiciones son diferentes. Empiezas a adquirir como un cierto buen gusto. Y para eso tienes que ir practicando a lo largo del tiempo e ir nutriéndote de lo que vas viendo de los demás. Vale, yo... De acuerdísimo, añadiría una cosa, porque voy a relativizar la respuesta, ¿vale? Cuando se trata de dibujar, realmente, sobre todo si no hablamos de un trabajo con cierta calidad ilustrativa, simplemente por el lado de voy a comunicar una idea, la que sea, ¿vale? Y entonces puedes hacer algo muy esquemático, y ahora voy a hacer referencia a XKCD, que a lo mejor lo tenemos aquí en mente, que hace stick con palitos, ¿no? Y el tío lleva años ahí, es súper bueno, y hace una síntesis y unos mensajes brutales y un humor con sus viñetas que es estupendo. Y obviamente ahí hay cero nivel de ilustración, pero sí, y esto también, es que por eso digo que hay que relativizar. No es fácil, a pesar de que los dibujos son tan ultra sencillos, condensar ideas de manera gráfica. Y eso es ahí cuando entra la práctica de la que hablaba Miriam. Y fíjate que no me estoy metiendo con temas de estilo, ni me estoy metiendo con temas de arte, ni nada. El propio nivel de sintetizar una idea también llega mejor con la práctica. Y eso lo considero muy, muy interesante porque... Y el recorrido, de nuevo, no tiene por qué ser mucho. Y se trata más de tener un bagaje visual, de estar acostumbrado a ver imágenes, de consumirlas, de verlas, de tenerlas delante, para saber cómo presentar una idea, que si partes desde cero, obviamente, pues vas a caer en las primeras cosas básicas, ¿no? Que pueden estar bien, pero no van a tener ese punto de interés o ese énfasis que quieres darle aquí o allá. Y luego con el tema del arte, y ya no me extiendo mucho más, obviamente la práctica hace la perfección y yo personalmente me considero un intruso en el mundo de la ilustración porque yo parto desde el diseño y como diseñador empecé y ahora sí me he ido derivando a la ilustración. Entonces mis primeros diseños iban más del lenguaje del diseño que de la ilustración y ahora con el tiempo y con la práctica pues me he ido atreviendo con más estilo. Pero es verdad que tenía los pupitres del instituto llenos de dibujos y que en el fondo siempre ha estado eso ahí, solo que supongo que en los últimos años es cuando lo he desarrollado más. Entonces me quedo un poco más tranquilo de que tengo un poco de futuro si le pongo empeño y si... o sea que, sí, aunque ahora no tengo ni idea de dibujar, pero bueno, a lo mejor con trabajo y... Bueno, es lo que dice Carlos. A ver, una cosa es saber dibujar muy bien artísticamente y otra es saber comunicar algo con un dibujo. Eso se puede hacer sin ser Rembrandt, ¿sabes? Sí, sin duda. Oye, iba a preguntar, para hacer temas de ilustración científica, obviamente en este caso hemos invitado a dos de formación científica que después han empezado a hacer ilustración, pero ¿es importante tener una formación científica y además saber ilustrar? ¿O cualquier ilustrador con formación suficiente o con las instrucciones suficientes puede hacer ilustración científica? ¿Qué pensáis? Vale, vamos, voy a mojarme aquí. Vale, hace 6 años cuando empecé, vuelvo y repito, ingeniero, no ejerzo, diseñador, reconvertido en diseñador, no divulgador, pero sí consumidor de ciencia, ¿vale? Consumía mucha ciencia y digo, venga, me voy a meter aquí porque creo que con mis habilidades de comunicación puedo aportar algo en el mundo de la divulgación, ¿vale? Entonces, obviamente llegas y tienes la intuición de que tienes que ser riguroso, de que no puedes mentir en el mensaje, de que tienes que tener una cierta
preparación del contenido que vas a comunicar. Y eso lo puede hacer cualquiera que se dedica a la comunicación. Buscas una investigación, sintetizas un contenido, lo comunicas. Ahora bien, soy generalista, no especialista, ¿no? Y es cuando te das cuenta, por ejemplo, en muchas publicaciones me he equivocado a la hora de dar el mensaje y me he visto obligado a borrarla, y no porque estuviera mal del todo, sino por ese nivel al que tienes que llegar para ser riguroso, de verdad. A veces he sintetizado tanto pensando que estando bien porque no controlaba un mensaje, me he pasado y he mentido, ¿vale? Entonces, si bien no es necesario porque una persona no especialista puede realmente prepararse bien un mensaje si se le ocurra, aunque probablemente tenga que dedicar más tiempo, sí es verdad que esa formación científica te pone en un contexto y una manera de pensar en el que estás más alerta también a la hora de buscar fuentes. Oye, en vez de irme al artículo tal, voy a ver si encuentro el paper. Me leo el abstract. Antes yo no hacía eso. Vamos, ni de coña lo hacía. Y ahora sí voy, ¿sabes? Entonces, sí que es importante un poco, pero por si quieres llegar ya a cierto nivel, ¿no? Porque corres mucho riesgo de equivocarte o de subestimar tu propio mensaje. Y yo aquí quiero, antes de que continúe Miriam, un detalle súper importante que acabas de decir. Me leo el abstract. Que la gente se piensa que cuando vas a un artículo científico a mirar algo, te tiras 2 horas leyéndote el artículo, entendiendo hasta los análisis estadísticos y no. Hombre, por supuesto, el material y métodos se lo lee todo el mundo, ¿no? No, que mucha gente le tira para atrás, vete al artículo y léete el abstract. Y no. Truco. Abstract. Pues yo aquí quiero decir que yo no me leo solo el abstract, porque la introducción me viene siempre muy bien, porque ahí está como la información de contexto, exacto. Sí, el abstract me dice, yo qué sé, hemos usado no sé qué reactivo, no sé qué células de los ratones para hacer no sé qué, y yo, a ver, espera, ¿qué es esta enfermedad? En la introducción me la explica. A mí me viene muy bien la introducción. Sí, y los review vienen genial para ponerte en un contexto más general de todo lo que se ha hecho y en el momento en el que se está. Sí, pero que lo que quiero decir, que mucha gente le tiene miedo a ir a la fuente al artículo. Yo no sé leer ciencia, ya, pero es que yo te lastra. Y luego yendo a las partes clave, lo mismo, a esto se aprende. Puedes sacar mucha información relativamente rápida. Eso es. Correcto. Bueno, lo que dice Miriam, obviamente, también puedes hacerlo más profundamente o más en diagonal, o directamente te vale el abstract y las conclusiones. Depende, ¿sabes? A veces tienes ya suficiente material como para saber, vale, el público general ya tiene bastante, no necesita más. De hecho, a lo mejor metes más y la cagas en el sentido de, ya se va quedando más densita la publicación. Y ahí depende del objetivo que tengas también, que eso es interesante. Objetivo, público, todo eso condiciona el diseño del mensaje. Entonces, me ha quedado claro que básicamente hay que conocer muy, muy, muy bien el mundo científico y si es científico casi mejor, pero ahora doy la vuelta. Un científico que sepa dibujar, ¿qué nociones? O sea, un típico científico acaba la carrera, sabe dibujar, le gusta mucho, hace unos dibujos súper chulos. Ahora, de ahí a dar el paso profesionalizante, requiere, ¿qué formación recomendáis? ¿Qué recomendáis a ese tipo de gente que va a dar ese salto o que se está planteando dar ese salto? Que dibuje sin más, que se meta en algún tipo de formación reglada, no reglada. Aquí también para eso, consejo claro a esa gente. ¿Qué recomendaríais? Sería hipócrita para mí decir formación reglada porque soy muy autodidacta, ¿vale? Y obtengo mucha información así. Pero es verdad que a veces he pensado, yo, la de tiempo que me habría ahorrado si alguien me hubiera enseñado esto desde el principio. Entonces, voy a tirar por un término medio, por lo menos algo de comunicación, ¿vale? Lo que sea, de la manera que sea. Un poco para ponerlo en contexto. Puede saber muchísimo de su campo, puede dibujar muy bien y puede no conectar bien las ideas con el dibujo que hace, ¿vale? Entonces ahí hablamos de técnicas de comunicación que le pueden venir muy bien para arrancar maravillosamente. Y luego está el tema, es que hay gente que tiene una intuición natural ya de base, y si me estás diciendo que ese hipotético científico o experto ya hace buenos dibujos, a lo mejor es que ya lo tiene un poco de manera intuitiva. No me atrevo a juzgarlo sin conocer el trabajo hipotético de este que me estás hablando. Pero voy a decir que sí, como mínimo, que se forme en algo de comunicación, que sepa las pautas básicas del lanzamiento de un mensaje al mundo. Qué guay.
Yo para esto voy a meter una cuña. Miriam junto con Jesús Sánchez han dado un curso buenísimo de ilustración y de metáfora visual dentro de la empresa de la Niakea, y hemos preparado un curso de unas 50 horitas que te da un background general de cómo hacer comunicación científica, que yo ahí lo dejo ahora que me das la oportunidad. Pues mira, yo también por ejemplo, dejo, ya que estamos, que con el código Miriam RIIG tenéis un 20% de descuento en el curso. Correcto. Mira, parece hasta planeado, ¿no? Hago la introducción y vosotros, pum, metéis ahí Yo no lo sabía. No, pero me ha gustado mucho lo que has dicho, Carlos, porque la pregunta era más, la tenemos pensada más en la línea de aprender técnicas de dibujo, y me ha gustado mucho que tú no has tirado por ahí, sino que has tirado por la de, no, aprende comunicación. Si ya se deja, aprende comunicación. Me ha gustado. A ver si Miriam opina lo mismo, o sí que eres más de paletas, sí, de colores, de cosas así, que alguien puede dibujar muy bien y no tienes ni idea de lo que estabas hablando cuando estabas hablando de he cambiado la paleta. ¿Qué pasa, eh? Sí, exacto. Es que aquí hay una parte muy importante a la hora de hacer dibujos o cómics de ciencia, que es saber cómo sintetizar la información científica, ¿vale? Porque tú puedes ir a ese paper del que hablábamos antes, leerte el abstract, pero a veces tampoco basta con el abstract. Es decir, una persona normal seguramente tampoco entienda el abstract. Tú tienes que traducir todo eso a un lenguaje que todo el mundo pueda entender y intentar transmitir solo, a lo mejor, 3 ideas, como mucho. Porque si intentas llenarlo con más ideas, la gente se va a liar. Es mejor que se quede con 3 cosas clave y que las entiendan bien, que intentar dar mucha información. Que a veces a los científicos, que a lo mejor pues no tienen tanto esta formación en comunicación, pues en su afán por explicar las cosas con el mayor rigor posible, digamos que pecan de dar ese exceso de información, incluso traer esos tecnicismos que para ellos son muy normales y piensan que no son tan raros, pero son más raros de lo que pensamos. Yo, por ejemplo, que he hecho biología humana, tengo muy claro lo que es el ADN, el ARN, las proteínas, ¿vale? Y todo este proceso, pero mi pareja no sabía de dónde venían las proteínas, ¿de acuerdo? No sabe que vienen del ARN y que el ARN viene del ADN. Entonces, todo este tipo de cosas a veces hay que tenerlo en cuenta si divulgamos, por ejemplo, para público general. Así que no es solo la parte de tengo que dibujar bonito, es que tengo que componer el mensaje y los elementos visuales de manera que esa información científica la pueda entender cualquiera. Okay. Y ahí está el reto. Y más, si lo quieres convertir en una historia con todo su storytelling, pues todavía más. O sea, que le dais más peso al cómo contar, o sea, a transmitir el mensaje bien, más que a saber nociones muy avanzadas de técnicas de diseño, de técnicas de dibujo. O sea que, joder, no me esperaba yo esta respuesta, así que me gusta. Pues, fíjate, hasta el punto de que si tú ahora me pides dibujar un cómic, yo soy un paquete, componiendo planos interesantes, me explico. A ver, a lo mejor no, si me pongo. Sobre todo yo suelo decir, bueno, cuando no sé, pues tengo tiempo, ¿sabes? Es una cuestión de... Voy a tardar 4 veces más, pero lo saco. Es el tema de... muchas de las cosas que hace Miriam, cuando yo las veo, digo, hostia, que esto a mí no se me habría ocurrido, ¿no? Por ejemplo, o no de esta manera. Y cuando yo leo cómics también, obviamente me encanta, sobre todo manga, y últimamente estoy leyendo, no se llama manga coreano, pero bueno, cómics coreanos, ¿no? Y manhwa. Que tienen... Manhwa, exacto. Que tienen un lenguaje ligeramente distinto, hacen unos planos con más ángulos, más interesantes. Yo no sé nada de eso ni me atrevo, pero probablemente si se quiere llegar a cierto nivel de excelencia, digamos, pues no sé, realmente que lo cojas y digas, wow, ahí necesitas las 2 cosas, obviamente, ¿no? Pero primero la síntesis, sin duda, y después ya vas escalando puestos en el estilo, el detalle y lo que tú quieras. Joder, es que casi me lo habéis respondido ya. Pero quiero que incidáis en este punto. En el punto de decir, cuando uno hace el proceso creativo para llegar a un fin, ¿vale? ¿Qué está pensando? ¿En la idea o en la ilustración en sí?
¿vale? El ejemplo de las típicas viñetas de periódico, que en un cuadro tienes que transmitir a veces una idea muy compleja, estoy hablando pensando incluso en política, en cosas así. Que dices, es que con nada ha transmitido una idea tremenda. Pues en temas científicos todavía puede ser incluso más complejo. O ¿qué valor le dais? ¿Cómo es ese proceso? Valor aquí también, aparte de mental, valor en tiempo que dedicáis a cada cosa. Vamos a ver si ordeno bien mis ideas. El problema es que me cuesta separarlo a veces, ¿vale? Bien. Porque va muy de la mano. Pero yo, cuando estoy perdido, suelo tirar de una metodología, ¿vale? La metodología no falla si no tienes el día bueno, inspirado, toda la historia. Al final trabajas metódicamente y te puedes por lo menos garantizar un resultado que no defraude a lo que quieras hacer. Ya no te digo más o menos genial. Entonces, y aquí voy a matizar que hay muchas maneras de trabajar y muy válidas y distintas a las que voy a decir ahora, ¿vale? Porque es que cuando hablamos de temas creativos, al final la cosa se puede poner difusa. Pero yo empiezo mucho por los conceptos, sustantivos, representaciones de esos sustantivos. ¿Cómo se representa esto? Lo busco en una base de datos de imágenes, en Google Imágenes, en las páginas de redes sociales de diseño, en las de redes sociales de ilustradores. ¿Cómo se ha representado en el mundo este concepto? Empiezo por el concepto y después me voy a la ilustración. Cuando me siento perdido, empiezo así, pero muchas veces no va así la cosa, porque te viene la idea muy visual y luego la transmites, y sobre todo por si ya tienes un contenido masticado, muy interiorizado, ya manejas muy bien ese lenguaje y casi no te lo piensas. Pero ahora Miriam puedes decirme, pues yo no trabajo así, yo trabajo así o lo que sea. A ver, yo siempre empiezo, lo normal, como tú, documentándome y a lo mejor teniendo en cuenta esas 3 ideas que quiero transmitir. Y, a ver, normalmente yo siempre explico un proceso que sigo y es documentarse, mensajes principales, luego hago una sinopsis, un guión técnico, el boceto y el cómic final, sobre todo cuando trabajo con clientes, porque llevar a cabo estos pasos también les sirve a ellos para ver por dónde vamos a lo largo del proceso, que sepan los pasos que se van a seguir, y también me permite que al final de cada paso el investigador, que suele ser el tipo de cliente que tengo, pueda revisar lo que estoy haciendo. Porque yo, por ejemplo, puedo no ser experta en un tema y necesito su visión como experto para que me diga, hey, aquí hay un gazapo, cuidado. ¿De acuerdo? Pero, claro, también es cierto que a lo mejor cuando estoy escribiendo la sinopsis, en realidad en mi cabeza ya estoy componiendo una página. Y a veces incluso ya tengo en una libreta unos cuadrados de la composición de las viñetas dentro de la página diciendo, este mensaje va a ocupar esta franja, este mensaje va a ocupar esta otra y el último esta viñeta final. Que a lo mejor luego puede cambiar un poco, pero en mi cabeza a veces va todo un poco a la vez, aunque intento ordenar el proceso, lo dicho. Es un poco iterativo. A veces también vuelves un momento atrás, cuando ya habías pasado de fase, por así decirlo, porque dices, ay, pero es que si lo hubiera hecho de esta manera, es que me quedaría mejor, se entendería mejor. Entonces, tanto como dar un método, bueno, tú puedes tener un método, digamos, general, pero al final siempre está esa flexibilidad de vuelvo un momento atrás, lo pienso de otra manera, en mi cabeza ya veo imágenes o dibujo cositas en una libreta porque, yo qué sé, he leído algo, incluso mientras me documentaba, yo qué sé, esta molécula hace esto. Y yo digo, ¡ay, qué gracioso! Parece que estoy jugando a tenis. Y yo me lo dibujo en una libreta, ¿vale? Entonces, al final está todo, lo vas cociendo todo en la cabeza poco a poco, pero bueno, se intenta seguir también un método. Vale, ya que hemos dicho de los clientes, me voy a permitir aquí, esto igual me matan porque voy a dar le cambia el orden a lo que teníamos pensado, pero creo que cuadra. Una vez que os contratan, o sea, ¿quién os contrata? Bueno, Carlos ya ha dicho que igual nadie, porque no trabaja mucho para clientes, ¿no? Pero ¿cómo os contratan y cómo se paga el trabajo vuestro? No el vuestro en concreto, sino cómo se paga el trabajo en un ilustrador, cómo se valora ese precio, cómo alguien puede decir, vale, todo esto está muy guay, pero ¿cómo llego a cobrar de esto?
Yo acabo pronto. Como mis ingresos en ese lado son tan puntuales, porque no soy autónomo, en todo caso hay una autofactura donde me quitan los impuestos ellos y toda la vaina, porque es eso, un ingreso muy, muy puntual, dejando de lado mi salario, que eso es otra historia. Sí. A ver, un poco... Por ahí hay un libro blanco del ilustrador, ¿vale? Que te pone en contexto muchos precios y cómo presupuestar, por así decirlo. Ahí Miriam puede hablar más que yo de esto, ¿vale? Si quiere. Sí. A ver, sí, existe un libro blanco de la ilustración gráfica en España, pero no existe una tabla de precios porque esto en su momento se prohibió. Ahora no sé exactamente el motivo, pero no existe una tabla de precios como tal. Normalmente los colegios profesionales se encargaban de estas cosas y llegó una ley que lo prohibió por el tema de, competencia desleal y estas cosas, y eso ya no se puede hacer. Claro, es que no es lo mismo, o sea, de verdad, no vas a contratar por lo mismo a Miriam, que tiene sus perfiles súper marcados, que es súper famosa, que a una ilustradora, con todos mis respetos, que no tenga, que diga, es la primera cosa que voy a hacer en mi vida. Es que, vamos a ver. Es que es ahí a lo que iba. Perdona, Miriam, que te corté, habla tú. No, bueno, para aquellos que empiecen, lo primero que tienes que hacer para que te paguen es presentarte como una profesional. Es decir, aquí no vale, ¡ay, qué dibujos tan monos hago! Mira lo que hago, no sé qué. No, tú eres una persona profesional y si a ti te dicen, ¡ay, me puedes hacer esto gratis! Es un dibujito. Pues si tú de verdad quieres cobrar y de verdad quieres avanzar, llega un momento en que eso no lo puedes aceptar. Tú podrás modular los precios en función de quién te lo esté pidiendo, porque a lo mejor es alguien que conoces o es un proyecto que te encanta y tiene mucha importancia para ti, pero cobra por tu trabajo. Y también es importante que la imagen que tú proyectes sea, como he dicho, la de un profesional. Es decir, yo pongo mucho en valor mi parte científica, en el sentido de que hay mucha gente que hace dibujos, incluso hay mucha gente que dibuja mejor que yo, pero yo voy a ayudarte de forma muy fácil porque yo también sé de ciencia, mi background es científico, voy a entender mucho más fácilmente lo que tú me expliques. También tengo formación en comunicación científica, con lo cual esa información que voy a entender que me des, la voy a saber transformar en algo que pueda entender la gente. Y después está la parte artística. Pero además de dibujar está ese valor añadido. Y eso es lo que tú pones en valor. Y si la gente, los clientes, de verdad le dan importancia a ese rigor y a esa credibilidad, que no es solo tuya como artista, es que también va a ser la credibilidad que tenga el cliente después cuando muestre este producto, pues lo pagarán. A veces no, pero si de verdad lo quiere, lo pagan. A mí me parece muy importante ese dato que has dado de que valora que mi background es científico, que entiendo perfectamente lo que quieres y que nos va a llevar media hora ponernos de acuerdo en que esto y esto es así y esto no es así. Pasa exactamente igual cuando, en mi caso, con la organización de eventos, o supongo que con Juanma con la parte de página web, etcétera. Es decir, vale, gente que organiza eventos, seguramente la hay 200 mejores que yo, pero nadie entiende perfectamente cómo quieres tú transmitir eso que quieres hacer en este evento de divulgación. Sí. Y en tu caso exactamente igual. Y yo creo que es un valor añadido. Es un valor añadido. Por otro lado, está el contrapeso de que nos falta otra formación, pero es verdad que eso a mí lo he sufrido en mis carnes. O sea, quiero que lo hagas tú porque no tienen que decirme cómo funciona un grupo de investigación. O sea, yo sé cómo se estructura un grupo de investigación, sé lo que es un paper y sé lo que me estás pidiendo cuando me dices un listado de paper. Una tontería como esa, que a mí no me la tienes que explicar, a un diseñador web se la tienes que contar, porque no tiene ni puñetera idea. Ahí sí. me ha gustado mucho esa puntualización y lo de ser profesional. Eso es una... ¿Se había quedado Carlos diciendo ahí algo a medias? No, es que estoy completamente de acuerdo. O sea, a ver, a pesar de no aceptar trabajos de ilustración por un tema de tiempo, muchas veces, y porque sé que muchas veces no me van a pagar lo que valgo, que es a lo que... Hay veces que dices tú, es que no, ni merece la pena que me lo pidas a mí porque no me necesitas a mí. Soy más caro de lo que tú necesitas. Puede sonar muy soberbio, de verdad que sí. Y a veces por un amigo haces un favor y lo dejas hasta gratis si estás muy comprometido con el proyecto. Pero porque es una decisión personal que has decidido tomar tú por la razón que sea. Pero en general no hay que hacer eso. Porque tú pones tu trabajo en valor. Claro.
pero no es lo mismo hacerlo gratis porque me apetece hacer gratis algo, pero tú sabes que yo cobro y bien, que decir, ay, házmelo gratis, porfa. Son dos cosas por distintas. supuesto, a eso hace falta una respuesta rotunda, ponerse profesional, como dijo Miriam, y decir, mira, no, estos son mis precios, te he establecido este precio en base a estas variables, si quieres se las cuentas, y si no, tampoco a veces te tienes que justificar. Eso es otra. Y otra variable más de la que no hemos hablado aquí, también depende de para quién hagas el trabajo, y lo digo en serio, porque no es lo mismo, y aquí ya entro, lo digo por mi experiencia en otro campo, pero es extrapolable a este, ¿vale? Yo también me he dedicado muchos años al branding, o sea, hacer logos para marcas y demás. También hay un proceso de síntesis ahí muy fuerte. Y no es lo mismo hacer un logo para la ferretería de la esquina que un logo para una empresa grande que a lo mejor tiene sucursales en 20 países, porque la responsabilidad del trabajo que estás lanzando allí es más grande. Eso lo va a ver más gente. Eso responde a una necesidad mucho mayor y eso tiene un valor también. Y lo tienes que meter en el presupuesto, aunque te sigue, ¿no? Es que esto vale, voy a decir una cantidad exagerada, pero es que algunas veces es así, 100.000 euros este logo, si ponemos empresas así más o menos grandes. Coño, ¿cómo que 100.000 euros? 100.000 euros, aquí hay mucho trabajo detrás más del que tú te piensas, aquí hay mucha experiencia detrás más de la que tú te piensas, y tú eres una empresa grande, ¿sabes? No eres... y eso es importante también. Es que hay empresas grandes... No hay que irse muy lejos. Hace muy poquito han presentado una marca para el Ayuntamiento de Granada y le habrá costado cerca de 40.000 euros. Es que hay veces luego ya sí. Podemos entrar en mamoneo, ¿no? Pero eso es otro debate, ¿sabes? Sí, y las empresas grandes están acostumbradas a pagar mucho porque saben que son más folloneras, eso también es un detalle, son más folloneras una empresa grande que Ferretería Paco. Ferretería Paco va a decir, joder, qué guay, le lleves casi lo que le lleve, porque no tiene ni idea y porque no tiene que tener 200 cargos intermedios aprobando la idea. Si le estás haciendo el logo nuevo a Amazon, átate la de revisiones que se va a llevar eso. Claro, y porque no necesita guía de estilo, no necesita revisión de infinita cantidad de cosas, no necesita la responsabilidad de la que hablábamos antes, no necesita miles de cosas que sí le haces al otro, ¿no? Entonces, con una ilustración es igual. Bueno, igual no, pero se puede extrapolar, como dije. Oye, ¿quién os contrata? ¿Son empresas? ¿Son investigadores? Antes Miriam ha dicho que investigadores. ¿Son grupos? ¿Son proyectos? ¿Quién os suele contratar? Bueno, a ver, yo he trabajado, bueno, al final son diferentes entidades del sector científico. He trabajado con universidades y centros de investigación, pero también con agencias de comunicación o farmacéuticas, o a veces, pues, un investigador o una investigadora a título personal que, por ejemplo, en ese caso, pues obviamente no me pueden pagar lo mismo que una empresa, pero también he hecho alguna cosa. Sí, este es el tipo de clientes que tengo. Dentro de las universidades y los centros de investigación, pues a veces me contacta directamente un investigador, pero a veces lo hace un técnico responsable de comunicación. Sí, en mi caso los encargos que me llegan vienen de entidades también. Vale, y una pregunta. Lo habéis dicho los dos, me llegan. A los dos os llegan los encargos. Eso está muy guay, porque lo habéis trabajado muy bien. No salís vosotros a buscar. Pero claro, ¿cómo empezamos? Aquí venís dos cosas que quería preguntaros. ¿Cómo empezamos? Porque empecéis a generaros vuestra marca en redes sociales y luego llegan esos contratos, o salís a buscar vosotros y dice Miriam, oye Óscar, si tienes que ilustrar algo, que yo me estoy dedicando a esto, acuérdate de mí. Oye Juan, que acuérdate de mí, que estoy aquí, que estoy... O sea, ¿hacéis esa labor tirando de contactos cercanos o trabajáis la marca? ¿Qué recomendáis a esa gente que está empezando que haga? Yo aquí no me siento con el deber moral de responder porque precisamente mi posición es cómoda, la que he elegido es, no, yo desarrollo mi trabajo y tengo mi salario y esto es opcional, por lo tanto no es para nada el mismo contexto que el que tiene Miriam, que es un medio de vida, por lo tanto la respuesta le corresponde totalmente a ella. Bueno, voy a puntualizar que si me dedicara solo a dibujar cómics científicos no me llegaría para pedir. Mi trabajo en la Asociación Catalana de Comunicación Científica o sea, tener estas dos mitades es lo que sí me permite poder vivir en general. Pero bueno, hablando del tema, ¿cómo empezar? Pues, a ver, yo empecé
publicando mis cómics. Es decir, pues dije, voy a hacer un cómic sobre esto. Cuando iba al máster, lo publiqué en Twitter. Y una cosa que sí hice fue etiquetar a gente que me gustaría que lo viera. ¿Qué gente, por ejemplo, mi máster, quiero que, digamos, la organización, mi universidad, pues si ve que eso es algo bueno, lo retuitee, porque al final es una entidad del sector que es interesante. Y también quise que lo viera gente que también se dedicaba a esto. Gente que yo admiraba mucho y que seguía y que hacía también cómics científicos o ilustraciones de este tipo. Digo, quiero que vean lo que hago, porque a mí me encanta lo que hacen. Y de hecho, ese primer cómic tuvo pues mucho impacto para lo que yo tenía en Twitter, que era una cuenta recién creada con nada de seguidores. Y fue lo que también me permitió empezar a conocer gente que se dedicaba a esto. Y si tú haces bien lo que haces, y en fin, no eres una mala persona, la gente suele ayudar y suele apoyar. La gente, bueno, a lo mejor peco de inocente, pero la gente es buena. Sí, o sea y gracias a esto, por ejemplo, conocí a Jesús Sánchez, que antes lo ha mencionado Óscar, y gracias a Jesús conseguí mi primer encargo. También gracias a enseñar ese cómic, pues, y que lo viese la gente, pues eso, empezó a haber gente del sector, investigadores y demás, que vieron lo que hacía. Incluso tuve esa primera petición de, ay, me encantan tus cómics, pero ahora no tengo presupuesto. Y, a ver, a veces cuando un cliente no te pide presupuesto, no siempre es porque sea mala persona y no te quiera pagar. En el mundo científico a veces hacen muchas cosas con tu fuerza de voluntad, pero también es tu misión, enlazando con lo que decíamos antes, como profesional, educar a la gente en que esto no puede ser así. Que yo quiero ayudarte y de hecho con ese investigador que me lo pidió estuvimos intercambiando varios mails de ostras, pues hay esta ayuda sobre esto, quizá la podrías pedir y entonces a lo mejor conseguirías financiación, intentar ayudar. Y al final, al cabo de unos meses, volvió diciendo, ya tengo el dinero. O sea que al final, lo que decía, también es una labor nuestra educar un poco a la gente en este sentido y no hacer las cosas gratis de primeras, incluso aunque estés empezando. Es que si no, nunca saldrás del estoy empezando, ¿vale? Entonces, sí, ir elaborando contenido a mí me ayudó mucho. Ir haciendo cómics, ir publicándolos, ir etiquetando a gente que me gustaría que lo viera, me ayudó mucho a ir creando esta marca personal. Y al final también, pues empecé una web, porque al principio no la tenía, pero dije, necesito un sitio donde tener un portfolio, que la gente pueda acceder, pueda contactar conmigo, pueda mostrar mis servicios. Luego también aprendí que esa web que hice en realidad era un hola, mira, hago dibujos monos, qué guay, y tuve que convertirla en otra cosa. Hice un curso de marketing para poder mejorar en todo esto. Y poco a poco, pues sí, gracias a todas estas acciones, pues la gente te va conociendo, ve lo que haces y puede contactarte. Y esto ya lo habéis comentado varias veces, porque has dicho etiquetar a personas, tal. Luego antes Carlos ha dejado caer lo de redes específicas. Para una persona que está empezando, ilustrador, que está en este sentido, ¿qué se empieza? ¿Twitter, Facebook, lo típico, Instagram? ¿O hay realmente redes donde especializarse, donde ir directamente? A ver, hay redes sociales donde tu trabajo es tu portfolio. Por ejemplo, sin ir más lejos, Photoshop, Adobe tiene Behance, que es la red social de Photoshop, pero hay infinidad de ilustradores y diseñadores que muestran ahí sus trabajos. Yo no tengo, pero porque soy un vago, vamos, porque si yo me dedicara a esto, tendría mi trabajo puesto en Behance, en Dribbble, que se llama otra, también expondría mi trabajo ahí, y por supuesto Instagram, ya no te digo Facebook porque para mí está más muerta desde ese punto de vista. Twitter es otro rollo, yo la uso mucho, pero no es un trabajo para exponer imágenes, aunque sí para enseñarlas, ¿vale? Entonces, lo dijo Miriam antes, hay que exponer tu trabajo, enseñarlo al mundo,
y ir a las personas profesionales a las que les puede gustar y decírselo. Tampoco hay que agobiarlo a spam, ¿no? Que a mí personalmente hay gente que me etiqueta todas las veces y ya los he bloqueado. Porque una vez sí, yo tengo toda mi buena voluntad de compartirte si lo que veo me gusta. Incluso a veces lo comparto si hay alguna cosa con la que no estoy de acuerdo. Pero si te pasas, ¿no? Y ya ahí puedes haberte pasado de frenada y ya pierdes la simpatía de la persona a la que te llama la atención. Entonces, ojo con eso. Pero sí, tú al principio no eres nadie, entonces tienes que darte a conocer y tienes que ser muy proactivo y no tener miedo a equivocarte, probar rápido, equivocarse deprisa, ¿no? Ese es un lema que siempre me ha gustado mucho. Por ejemplo, cuando yo empecé, yo enviaba mis imágenes a distintas plataformas a ver si me hacían caso, y el primer boom lo pegué porque uno de los redactores de Microsiervo me publicó una infografía. Hasta entonces tenía, no sé, 200 seguidores y pum, pasé a 2000 o así. Solo si no hubiera hecho esa acción proactiva, a lo mejor me habría frustrado. Tampoco tenía muchas intenciones al principio. Es que mi camino es muy distinto al de Miriam, en el sentido de que hay paralelismos, pero otras cosas no. Como profesional, después de tantos años, ya te diría que sí, es justo lo que ha dicho ella. Pero bueno, la exposición, mostrarte las redes sociales correctas, intentar que la gente correcta te vea, es clave para empezar. También, claro, porque hemos hablado mucho de las redes sociales y, digamos, el mundo digital y online, pero es que también está el mundo offline. Es decir, otra cosa que a mí me ha ayudado es ir a eventos de comunicación y divulgación científica y hablar con la gente, que esto es algo que también hace falta, quitarse la vergüenza, presentarte, interesarte por lo que hacen los demás y también contar lo que haces tú. La parte del, por ejemplo, puedes hablar cuando acaba una ponencia con el ponente, o siempre está, normalmente cuando acaba un evento siempre hay como una postparte que es Science and Beer o Beer and Science, que ahí tienes la oportunidad de hablar con mucha gente, y si le has echado el ojo a alguien y le encuentras, pues puedes iniciar una conversación, puedes pedirle su tarjeta. Eso es un truco que me enseñaron, y es que es más importante que te den la tarjeta que darla tú. Porque si tú la das, a lo mejor nunca te contactan, pero si te la dan a ti, ya tienes el contacto de esa persona. Y a lo mejor unos días después puedes enviarle un mail respecto a una conversación que tuvisteis en el evento, y de manera que también le recuerdes que estás ahí. Y seguramente esa persona se quede más contigo pues que con otras muchas que haya hablado durante esa cerveza y que no haya tenido más interacción. Así como consejo para la gente. Pero este consejo no lo cuentes, que este es muy bueno, ¿eh? Cállate, lo que este es muy bueno. Lo suscribo. O sea, si no hablas de ti por ahí, es que las redes sociales siempre nos dan una visión del mundo como que solo está ahí, pero es que el mundo es más. Y muchas oportunidades llegan de los contactos, ¿no? Hay que tener amigos hasta en el infierno, donde se consiguen de verdad, ¿no? Pues justo Miriam ha dado en el clavo muchísimo. Y también museos, incluso marketing de calle, te diría que podrías intentar también si te atreves, que es así. Yo la digo aquí por si alguien quiere hacerlo, ¿vale? Si algún día alguien me hace un graffiti científico en la calle, un proyecto vendido de un ayuntamiento, que eso es otra cosa que puedes hacer, vas al ayuntamiento y le presentas un proyecto cultural para hacer divulgación en la calle. Si te lo presupuesta el ayuntamiento, porque tienen un presupuesto para ello, tú has conseguido un trabajo, es proactivo también lo que he dicho, y estás haciendo un marketing de guerrilla, que luego lo puedes compartir en redes sociales, pero si no, se va a ver fuera. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí es verdad que siempre tiendo a hablar de las redes sociales porque estoy muy cómodo en mi silla, pero le doy muchísimo valor a salir a la calle. Además te digo que funciona bastante bien. Justo en pleno confinamiento, dando 1 o 2 días un paseo con los perros, porque tenía perro y podía salir, me encontré de repente una pintada en una pared con una ecuación. Le eché una foto y me hizo gracia porque además se habían equivocado y era la ecuación de menos b más menos ab al cuadrado. Sí, me acuerdo. Bueno, pues se habían olvidado del más menos y alguien le puso con muy mala forma y muy granaíno, te ha olvidado del más menos, gilipollas o algo así. Bueno, pues no me han retuiteado más una foto en redes sociales en mi puta vida. O sea, no sé si lleva 30.000 retweets o no sé qué. O sea, me refiero que ese tipo de acciones en la calle funciona. Y otro ejemplo, hace un par de años pusimos en plena campaña de Navidad, justo desde
15 de diciembre hasta el 15 de enero unos carteles, unas frases en el suelo pegadas con vinilo con frases científicas de el consumo de una bombilla equivale a no sé cuánta tal de CO2, o enviar un mail equivale a tal, o la A o mamá se dice igual en no sé cuántas lenguas. Mensajes científicos que la gente se encontró en la calle y funcionó de maravilla. Lo pusieron en todos los medios. O sea, que ese tipo de cosas en la calle a veces funciona. Y obviamente todos conocemos a ilustradores famosos. Aquí en Granada tenemos al Niño de las Pinturas, que es un grafitero muy famoso, pero conocemos a gente que se le conoce sobre todo por su obra y que la gente pagaría verdaderas barbaridades solo porque se le conoce mucho por esa obra de la calle. Sí, el Niño de las Pinturas es un crack. Pues se le contrató después para hacer todos los grafitis del PTS, de la fundación del PTS. Hay una estructura que son de los accesos a mantenimiento y cosas así. Pues hay como 30 estructuras de esas y se le encargó la ilustración de todo eso con motivos científicos. Y fíjate que este no es ilustrador científico específicamente. Joder. Qué bueno. Pues yo creo que casi estamos acabando, pero no sé si queréis decir algo más. Yo sí que quiero preguntar una en concreto, que es el tema de libros. Carlos, tú aquí tienes más experiencia. Creo que sí, ¿no? Creo que Miriam me hace sí, yo creo que tiene más experiencia Carlos, ¿no? Sí. ¿Cómo plasmas estas... O sea, el proceso de, vale, yo hago una viñeta, has dicho además suelen ser monoviñeta, lo has dicho tú. ¿Cómo me llevo eso a un libro? ¿Y cómo le doy coherencia a ese libro? Porque en este podcast hemos hablado de libros, pero hemos hablado de libros redactados, que vino aquí Álvaro Luna e Ignacio Crespo a hablarnos de libros. Pero claro, esto es otra movida completamente distinta. Sí, bueno, al final en un libro sí hay un storytelling, ¿no? Hay una historia. Aquí se unen varias cosas. Ya no es divulgación para un público general, es divulgación para niños. Y ahí ya estamos cambiando un poco, porque no es para niños solo, es para sus padres y sus madres. Entonces, de repente dices, oh, la leche, espera un momento, ¿cómo hago esto, no? Y bueno, yo... este proyecto cuando se abrió, hace ya 2 años y medio, 3 años que estoy haciendo libros, curiosamente la oportunidad llegó porque tenía la marca Mola Saber y un perfil muy definido que me dio la oportunidad de entrar en la editorial, ¿vale? De hecho, yo ya tenía pensado más o menos el proyecto, había rechazado 2 editoriales que me habían preguntado, a otra no la había rechazado pero no le había dicho que sí, y de repente contactó conmigo alguien de Penguin y dije, ya está, esto es lo que yo quería, una grande, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, la primera colección de libros que hice y que todavía está, que es Futuros Genios, el primer gran reto fue definir el formato, mensaje y la propia colección. Es que ni siquiera era un libro, porque iba a ser una colección, entonces es una serie de libros. Entonces no solo tienes que diseñar el propio libro, sino todo el diseño de futuros libros que puedan aparecer y que tengan la misma, digamos, el mismo tipo de mensaje. Entonces, resumiendo, al final trabajas muchísimo que la comunicación esté por niveles. En el sentido, un niño pequeño no tiene ni siquiera el cerebro preparado para entender determinadas cosas. O sea, no eso es así. Y luego a medida que van creciendo van desbloqueando skills, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo haces así y estableces la información por niveles, en el que el primer nivel es el gráfico y visual, para que el niño, el más pequeño de todos, no se va a enterar mucho, pero se vea atrapado por esa historia solo contada con dibujos. O sea, ya claro. Solo los dibujos tienen que funcionar sin el texto, aunque el texto complementa y la suma de las partes es mayor que por individual, pero tienes que intentar que solo los dibujos ya funcionen. El siguiente nivel, la información básica. Ni siquiera es información científica todavía. Pues estamos en este sitio y nos ha pasado esta movida y estamos todos preocupados y al final todo se resuelve. Vale, siguiente nivel a ese, pues ya estaríamos hablando de meter datos. Oye, pues por ejemplo el de física cuántica, que es un viaje al mundo cuántico, ellos se hacen chiquititos y intentan más o menos entender por dónde están y ahí ya les voy contando, estos son los átomos, estos son los fotones y tal, como un elemento más de ese mundo que le estás presentando. Y el último nivel ya es el nivel donde ya metes el dato que pueda apreciar más un entendido, alguien que sabe, que dices tú, pues, qué detallito haber metido este aquí o este allá, ¿no? Ese ahí es para los padres. Sí, bueno, algunos padres ni se enteran, pero es para el que se dé cuenta, ¿no? Ahí están ya los guiños, los easter eggs,
ese tipo de cosas que se aprecian cuando las encuentras. Por ejemplo, yo metí un easter egg en el de astronáutica que cuenta cómo un cohete puede llegar a Marte, que es el coche de Tesla flotando por el espacio, que está ahí en segundo plano dibujado y tal. Y sí, es un gusto personal que me di yo, pero es que te das cuenta que el que lo descubre dice, oye, qué curioso, qué guay. Estableces entonces un mensaje por niveles y así te aseguras que quien esté preparado para llegar a ese nivel llegará y quien no, por lo menos todavía tiene algo que recibir y que aprender. Yo en este caso puedo hablar casi en primera persona porque compré obviamente los libros y se los leo a mi peque que tiene 3 años y él obviamente se queda con que el perrito se llama Mendel y tiene hermanos que son marrones, genial. Pero yo veo que la niña se llama Valentina y no es casualidad. Veo que el perro se llama Mendel y no es casualidad. Veo que, es decir, un montón de detalles de que efectivamente, aparte de que tiene todo el sentido del mundo y que para mí se me queda una historia que digo, qué guay que lo haya hecho así, efectivamente lo que tú dices, esos niveles se aprecian y cuando pase un tiempo le explicaré que Mendel además se llama así por un personaje y que son 4 y no es casualidad, las proporciones están escogidas, es decir, ese tipo de cosas y esas varias lecturas que la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo. En tus libros está muy bien cogido. Muchísimas gracias, Óscar. Pues yo tengo que decir que va a llegar a casa pronto un libro tuyo. Porque estábamos dudando, es verdad, lo digo en serio, estábamos dudando si ya o no, pero si Óscar, que tiene un niño de la misma edad que él, me dice que ya funcionan, esos libros van a entrar ya en casa. Maravilloso. Pues estupendo. Pues nos vamos con algo más que queráis, Enoch, Óscar, algo que queráis decir, o nos vamos con las preguntas rápidas. Vamos allá, que me tengo muchas ganas. Dale. Pues vamos con las preguntas. Venga, pues primera pregunta. Una herramienta, aplicación, programa sin el que no podríais vivir y por qué. Yo papel y lápiz. O sea, de verdad, yo trabajo con Illustrator cuando hago mis cómics finales, pero todos empiezan con el papel y el lápiz. A mí esto de empezar directamente en el ordenador, no sé, no me va bien. Me lo has quitado, así que yo voy a decir, yo ahora boceto en tablet. Vale, pero es básicamente trasladar el papel y lápiz a la tablet, porque dibujo directamente con el lápiz digital en el iPad. Así me ahorro papel y libretas, ¿vale? Y es prácticamente, al principio no es igual, pero cuando te acostumbras sí. Entonces yo ya boceto en digital y si me quitas ahora la tablet, me rompes. O sea, tengo que volver al papel y lápiz, ¿vale? Pero prefiero que ya se quede todo digitalizado, me lo exporto a donde yo quiera, mucho más fácil. Vamos, que al final trazáis a mano como toda la vida y como es más intuitivo de ver. Es una recomendación que haré siempre. Primero, déjate de artes finales y de rollo. Sintetiza con un boceto guarro y después ya, si eso, tira para adelante. Totalmente. Oye, ¿cuánto ganáis y de dónde vienen vuestros ingresos? Si queréis decirlo. Bueno, la mayor parte de mis ingresos viene de la Asociación Catalana de Comunicación Científica, que digamos me da ese ingreso estable, ¿vale? Y es de unos 1.000 euros. Y después consigo algo más con el resto de los encargos. Entonces, también me es muy difícil decir cuánto gano al mes porque, claro, hay depende, meses... si tiene encargos, si no... hay meses que tengo más encargos y digo, Dios mío, soy rica, y otros que no me como un rosco. Pero en general también puedo decir, como Ángela Bernardo, que estoy en la horquilla mayoritaria del selfie de la Asociación Española de Comunicación Científica. Bien, bien. Vale, pues como me toca a mí, yo tengo mi sueldo asegurado con mi trabajo, que no hay problema de decirlo, son 30.000 euros brutos, ¿vale? Eso por un lado. Y lo otro es que es muy variable, ese es el tema, ¿no? Porque la venta de los libros es variable, los encargos son variables, así que solo os puedo hablar de 2019 si queréis. Pues genial. Vale. Sí, porque 2020 ha sido un poquito excepcional, un poquito. Exacto, 2020 ha sido... Y además no es lo mismo cuando ya has sacado algo que cuando ya lleva un tiempo. Entonces, por encargos puntuales que llegué a aceptar, pues digamos que fueron unos 300 euros extra cada mes, más o menos. Eso me dieron los... Y por los libros, pues como funcionaron muy bien y me han traducido ya a 8 idiomas y estoy en 18 países, qué bueno. Y he vendido más de 10.000 unidades, pues yo, para que os hagáis una idea,
yo me llevo muy poquito porque era autor Nobel cuando me dieron el contrato y te dan menos porcentaje y encima como los libros son muy baratitos, pues tienen menos margen de beneficio y la editorial te racanea y todo lo que se puede. Como me oigan me crujen, pero bueno. Así que os puedo decir lo que he vendido porque todavía no sé lo que significa eso, pero cerca de unos 3.000 ejemplares por libro, más o menos, salvo el último bueno. Que no tengo ni idea de cuánto será. Vale. Qué bueno. Sí, el tema de los libros ya dijimos en el día que hablamos de libros que da mucha imagen personal, te hace alguien, por así decirlo, pero no dan mucho dinero tampoco. Pues dan un poquito. Sí, la alegría de ver a los niños y las niñas leer eso, que me manden fotos, que lo disfruten. Obviamente no voy a decir es un pago, que no. A ver, eso está muy bien, el dinero también. pero reconozco que el prestigio que te da ser un autor, el feedback que recibes de la gente, oye, qué bien los has hecho, qué bien están, no sé cuánto. No los he hecho solo. Siempre que hay un tema que no domino, lo menciono, hay unas personas que utilizan de asesor, de filtro, de corrector, ¿no? Y los propios... la gente de la editorial que es estupenda y son súper profesionales que también te ayudan a pulir el mensaje. Yo al principio he usado un lenguaje demasiado elevado, ahora empiezo a cogerle el truquillo. Y con el último libro que he sacado, que es Astromitos, que está fuera totalmente del estilo y el nivel que tenía para Futuros Genios, es una edad diferente y otra estrategia de comunicación diferente, hay muchísimo más texto. Entonces, pues todo esto es maravilloso para mí como profesional, como comunicador, como ilustrador y como divulgador. Es un win-win en todo. Bueno, un fallo, una cagada que hayáis cometido y que digas, joder, ¿cómo la cagué? Pero lo que he aprendido profesionalmente de esto. Algo que no podéis decir, aquí la cagué, pero, joder, en aquel momento quería llorar, pero ahora agradezco aquella cagada. ¿Algo que no podéis decir? Más que una cagada fue una experiencia y es que, bueno, uno de los primeros encargos que tuve no salió muy bien, la relación que tenía con el cliente no fue demasiado buena y al final pues lo dejamos y la verdad es que lo pasé mal a veces de llorar porque, vamos, que eso no tiraba, yo no me sentía bien, no me sentía cómoda y aprendí que, bueno, digamos de alguna manera a identificar a este tipo de cliente y decir no. Qué buena esa, de saber decir no, muy buena esa. Sí. Joder, es que iba a decir justo esto, pero lo voy a aplicar. Lo voy a llevar un poco más lejos. Mi mayor cagada fue decir que sí a demasiada gente en demasiado poco tiempo, ¿vale? Soy una persona muy comprometida, entonces fue un puto infierno sacar todo adelante en ese periodo de tiempo. Pero para mojarme más, ya que veo que la pregunta es más concreta, una cagada más puntual fue enviar a una persona a la que no debía un mail hablando sobre otra persona, ¿vale? Básicamente poniéndole de puto su normal para arriba porque no me pagaba, ¿vale? Entonces eso supuso, al final no me pagó pero le sirvió como excusa. Lo que dice Miriam, hay que identificar a los clientes tóxicos y entonces ya voy a lo último. Considero también una cagada no pedir un cierto porcentaje de tu trabajo por adelantado. Es un compromiso que estableces con el cliente. Digo, mira, yo trabajo siempre, pero el 50% me lo ingresas primero y a la entrega el otro 50%. Sí, eso también lo hago y también hago hacer un contrato donde queda muy claro qué es lo que voy a entregar y cuáles son, digamos, los permisos que tiene esa persona para utilizar todo el material. Y, bueno, las cláusulas de privacidad y que no voy a ir diciendo tus datos por ahí. O incluso los plazos y las fases del trabajo, para que quede todo lo más claro posible. También es bueno para el cliente porque lo ve todo mucho más claro. Estoy de acuerdo con vosotros. El problema cuando trabajas con institución pública es que no adelantan nada. Absolutamente nada. Van siempre a trabajo vencido. Pero yo he aprendido a hacer la mitad del trabajo vencido, cobrado, la otra mitad del trabajo vencido, cobrado. Y es el equivalente a la mitad ahora, la mitad después. Sí. Oye, ¿a quién nos recomendáis que traigamos la temporada que viene? ¿Una persona, una temática, algo que queráis tratar en este programa? Pues yo os recomendaría a Eber Longas Crespo, que es un infografista médico que en su momento, bueno, trabajó para El País, ahora tiene su propio proyecto como autónomo, que es Fundamentium,
y yo lo admiro muchísimo, su trabajo es muy bueno y fue una de esas primeras personas a las que cuando empezaba contacté para decirle, me encanta lo que haces, quiero ser como tú, llévame contigo. ¿Vale? ¿Y tú, Carlos? Qué difícil, porque es que iba a decir a alguien y ya lo habéis mencionado que ya fue, así que ¿A quién? el nombre que a Crespo por su experiencia en el periódico de La Razón sin ser periodista, que me parecía súper interesante. Eso, pues, pero si ya fue... Carlos, programa 2, el segundo programa, que bueno, el 2, el número 2, que es el tercero contando el 0, es justo de ese tema. Hablamos de Crespo con ese tema, o sea que lo puedes escuchar, bueno, que lo tienes. Por lo menos acerté eso, lo que no en el tiempo. Vale, entonces yo creo que diría a Nevesu, pero porque tiene un perfil muy interesante. Además de ser divulgadora, es profesora de secundaria y también, aunque no se dedica profesionalmente a la ilustración, sí tiene mucha afinidad por la ilustración y por contar temas ilustrados. Entonces quizás su punto de vista pudiera ser muy interesante, sobre todo en el ámbito de la divulgación conectada con la educación, que recordemos que no es lo mismo para nada, y que a veces hay mucha confusión ahí, y su visión creo que puede ser muy completa al respecto. Qué bueno. Buenas recomendaciones. Muy buenas recomendaciones las dos y los tendremos en cuenta para segunda temporada. Bueno, pues momento ahora de que nos deis un poquito de spam, ¿no? ¿En qué estáis? ¿Qué estáis trabajando? Contarnos, venderos un poquito. Yo ya hice el spam, antes hablé largo y tendido de la colección de Futuros Genios y de Astropito. Lo dejo en todas las librerías, si vives en España. Si no vives en España, pues te sirven las tiendas online. Y el último que he sacado, que es Astromito, que es probablemente lo mejor que he hecho hasta la fecha. Y haciendo más spam concreto de pues he aunado datos y divulgación y curiosidades sobre el sistema solar, sobre todo a cosas que no se les suele contar a los pequeños. No me limito a los planetas, sino que voy a las lunas, a asteroides, a planetas enanos, y además conectarlo con nuestra historia y con la mitología a través de los nombres, que al principio son pues nombres de origen grecorromano y unas historias fabulosas al respecto, unas más conocidas, pero como trato cuerpos más desconocidos, también hay historias más desconocidas, ¿no? Y encima, a medida que vas avanzando en el sistema solar, abandonas la mitología grecorromana para sumergirte en otro tipo de mitología, más de otras culturas, hawaiana, o directamente personajes literarios que no tienen por qué formar parte de un mito. Depende de lo que definas como mito, ese es otro debate. La conexión de esos dos mundos fue lo que hice en Astromitos, y yo espero haberlo vendido suficientemente bien, porque estoy súper orgulloso de haberlo hecho. Y Carlos, aunque no se os olvide, pero el podcast de Radio Skylab no puede faltar. Es si te gustan los podcasts, te lo tienes que escuchar. Sí, Radio Skylab, y un saludo a mis compañeros, a los dos Víctor Ruiz, Víctor Manchado y a Daniel Marín. Los tres son unos absolutos cracks y han sido mis mentores y he aprendido muchísimo de ellos también. Sobre todo, si tuvieras que decir qué temática científica dominas más, el tema de la astronomía y de la astronáutica, sin duda, gracias a ellos. Bueno, y también porque siempre he tenido afinidad personal por el mundillo, pero ahora más. Miriam, cuéntanos. Bueno, en mi caso podéis visitar mi página web, miriamriig.com. Allí encontraréis mi portfolio con todos mis cómics, tanto hechos para clientes como propios. Yo creo que son muy divertidos de leer, así que os lo podéis pasar bien. También encontraréis un enlace para descargar un pequeño ebook donde explico cuáles son las ventajas de divulgar ciencia con cómics, y os podréis suscribir también a una newsletter donde voy hablando de todos estos temas. Y bueno, a ver, Carlos es mucho más experto en libros que yo, pero sí que he participado en un libro que es el libro de Sandra Ortonoves, La hiperactina, ¿qué puede salir mal? Cómo sobrevivir en un mundo que intenta matarte. Ahí, bueno, el libro cuenta con ilustraciones para ir complementando todo el texto, y esto es una exclusiva, pero no he firmado ningún contrato de confidencialidad. Pero va a haber otro libro, no de la hiperactina, pero voy a participar en otro. Vale, escucha, este podcast estamos grabando en octubre, va a salir, si no me equivoco, en noviembre, finales de noviembre, porque es de los últimos que estamos grabando la temporada. ¿Va a estar ya en las estanterías ese libro o va para más largo? No, va para más largo.
Bueno, pues estaremos pendientes ahí. Tenéis que estar pendientes a ver qué libro. Se admiten apuestas, venga, se admiten apuestas por redes sociales, ir dejándonos en quién pensáis que va a colaborar con Miriam. Y por cierto que Miriam organiza junto con Jesús también unos talleres súper chulos para enseñar a la gente a cómo llevar su ciencia y convertirla en una ilustración. Bien lo hagan ellos o bien le den la idea a un ilustrador profesional para que lo haga. O sea que yo os lo recomiendo mucho, lo he visto varias veces y está muy guay. Bueno. Expande el curso, ya lo he hecho antes. Sí, pero yo hablo de los talleres físicos que también organizáis, que organizasteis uno en el País Vasco, por ejemplo, que estuvo súper chulo. O sea hablar de cosas físicas en pleno segunda ola del COVID es chungo, ¿eh? Cuando se pueda. Cuando se pueda. Pues nada. Bueno. Nos vamos. Muchas gracias, Miriam, Carlos, un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Totalmente, ha sido un placer estar aquí, ha sido súper agradable. Pues sí, muy divertido. Esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae. Y recuerda que este podcast cuenta con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Y si queréis hablar con nosotros o con nuestros invitados, ya sabéis, os esperamos en redes sociales. Pero si os ha gustado el programa y habéis aprendido mucho, que joder, yo he aprendido un montón, no lo compartáis, que os levanta la tostada. Si sabéis dibujar, quedároslo para vosotros. Claro, lo quedáis para vosotros, ya sabéis los truquitos, sabéis cómo abordar a la gente, cómo hacerlo, pero no se lo cuentes a nadie, por el amor de Dios. Nos vemos. Adiós.